Cuando hablamos de automatización eléctrica, normalmente se refiere al control, mando y regulación de las máquinas eléctricas. Los automatismos eléctricos son los circuitos y elementos que se utilizan para realizar el control automático de las máquinas eléctricas. Un automatismo eléctrico está formado por un conjunto de aparatos, componentes y elementos eléctricos que nos permiten la conexión, desconexión o regulación de la energía eléctrica procedente de la red eléctrica hacia los receptores, como son los motores eléctricos, lámparas, resistencias, etc. En función de la tecnología empleada para la implementación de un sistema de control, podemos distinguir entre automatismos cableados y automatismos programados. Los automatismos cableados son aquellos que se implementan por medio de uniones físicas entre los que forman el sistema de control. Se construyen mediante circuitos con uniones físicas de cables que unen eléctricamente contactores, relés, temporizadores, etc. Es el automatismo de lógica cableada. Vemos los cuadros con lógica cableada. Aquí vemos dos temporizadores de bloque, contactores, fusibles y distintos aparatos. Aquí igualmente relés, contactor, más relés, un transformador de alimentación y todos los demás elementos. Estos cuadros son los que con los mismos elementos realizan el control del circuito eléctrico, el control de la alimentación de los aparatos eléctricos. Aquí tenemos otros dos cuadros con lógica cableada. Vemos igualmente protección, termomagnético, diferencial, contactores, relés térmicos, igualmente contactores, relés térmicos y demás elementos. Y aquí igualmente distintos tipos de elementos, guardamotores, contactores, relés y aquí un variador de frecuencia para motor. Pero repito, en estos cuadros son los mismos elementos los que realizan el control de funcionamiento. Y por otra parte tenemos los automatismos programados, que son aquellos que realizan utilizando los autómatas programables o controladores programables, más conocidos por su nombre inglés PLC, son los que realizan el control. Los sistemas cableados son útiles en sistemas fijos donde no se necesita modificar la forma de funcionamiento, y los sistemas programados se emplean en sistemas complejos donde un cambio en el programa o forma de actuar no implica un cambio en los elementos que lo integran. Es el automatismo de lógica programada. Vamos a la diapositiva anterior, donde vemos que aquí, aparte de que lleva también sus elementos de potencia como los contactores, guardamotores y demás elementos, pero lleva lo que es el PLC o autómata programable, que es el que realiza el control. Ya previamente se realiza una programación para que quede memorizada en el autómata y será el que realiza el control de funcionamiento. Aquí tenemos el S7200 Siemens y aquí tenemos un modelo más nuevo que es el S7200. Aunque hablamos
de lógica cableada y lógica programada, pues vemos que también lleva sus cables y de alguna forma también son cuadros cableados, pero el control va a través del PLC. Aquí vemos bastantes relés auxiliares que podríamos pensar que sí, y ciertamente los relés auxiliares para control no son necesarios, puesto que todo lo realiza el autómata programable. Pero estos relés se colocan a la salida para que los autómatas programables no alimenten directamente los contactores o motores, sino alimentan los relés, y los relés son los que alimentan los aparatos para proteger los contactos de los PLCs o autómatas programables. Aquí tenemos otro cuadro donde tenemos un autómata programable S7200. Casualmente he puesto 3 de Siemens, puesto que son los que he podido encontrar con más facilidad, pero además hay bastantes marcas de PLC, entre los que vamos a ver los 20 mejores. Que está Allen Bradley, bastante usado en Estados Unidos, PLC Siemens, bastante usado en Europa, y además tenemos ABB, Omron, Mitsubishi, Schneider, Delta, Hitachi, General Electric, Honeywell, Bosch, Festo, Wacom, Shinche, Fatex, Cetex, Keyence, Beckhoff, Unitronics, Eaton, además de otros modelos. Entonces, previamente tenemos que realizar una programación que ya veremos cómo se hace, y cargamos la programación sobre el autómata programable, y según la programación que cargamos, el autómata realiza la función en el circuito para alimentar los distintos dispositivos. Y aquí vemos como ejemplo lo que es el esquema y montaje de un circuito de lógica cableada y de lógica programada. En un circuito de lógica cableada, pues tenemos el circuito de fuerza y el circuito de mando. En este caso se trata de un arranque estrella triángulo de un motor. Es un arranque a tensión reducida. Arranca en estrella, entrando este contactor y este, el de línea y el de estrella, para evitar picos altos de corriente, y pasado unos segundos que ya el motor alcanza una velocidad más considerable, pues se desconecta la estrella y se conecta en triángulo. El circuito lleva su relé térmico, pulsador de paro, pulsador de marcha, se cierra, pulsador de marcha, se realimenta, entra KM1, el contactor de línea, a través de aquí entraría KM2, que es este, y entra la estrella. Estos son los contactos de un temporizador de bloque que no se refleja en el esquema, y pasado unos segundos el temporizador abre este contacto y cierra este otro, con lo cual se desconecta KM2, la estrella, y se conecta KM3, el triángulo, que se realimenta a través de este contacto. Vemos que en este esquema, aparte del relé térmico, se necesita también pulsador de paro y pulsador de marcha, pero además necesitamos contactos de realimentación, contactos de enclavamiento y temporizador, lo cual no lo necesitamos cuando
usamos la lógica cableada, como es en este caso, donde tenemos el esquema de fuerza, que es totalmente igual y el funcionamiento es igual, pero la conexión solamente se realiza conectando los tres contactores, pulsador de marcha y de paro y el relé térmico, y ya el autómata es el que se encarga de realizar la función.